tal? Buenos días a todos. La verdad es que resulta abrumador esta nube de fotógrafos en torno al candidato. Gracias por compartir con nosotros esta mañana de viernes en un otoño que parece que se ha convertido en primavera. Soy Rosa Matías, soy periodista, soy emprendedora, soy mamá, bloguera y algunas otras cosas. Mi proyecto es Welcome, una idea innovadora de consultoría e identificación de talento en el mundo de la comunicación que se ha ido consolidando en los últimos años. Me encanta mi trabajo porque cada día descubro gente interesante, con mucho talento, dispuesta a fajarse por su proyecto profesional, en un momento en el que la comunicación en un sector en que desde todas las trincheras las cosas se han complicado mucho. Para mí, emprender es arriesgar, es inventar, es reinventar, es luchar, es adaptarse y atrapar sueños. Es defender una idea y un proyecto con pasión. Emprender también es gestionar la incertidumbre y pasar malos ratos cuando las cuentas no salen. Es trabajar en equipo y es superarse cada día y volver a intentarlo. Pretendemos esta mañana establecer un diálogo abierto, directo y sin restricciones. Un diálogo para escuchar, para explicar, para intercambiar y poner en común las prioridades, las necesidades y las propuestas que impulsen las ideas y las iniciativas de los emprendedores. Por cierto, para los que queréis usar Twitter, el hashtag es Emprendemos. Unos cuantos datos de contexto solo para iniciar la conversación antes de pasar la palabra a Alfredo. Según el Directorio Central de Empresas, el 1 de enero del año 2010 había en España cerca de 3.300.000 empresas. Es decir, estas eran pymes, ¿vale? Esto supone un 99,88% de todas las empresas en nuestro país, a excepción de la agricultura y la pesca. Algún dato más. La mayoría de las pymes ejercen la actividad en el sector servicios, seguido por el de comercio. En España hay en la actualidad 7 pymes por cada 100 habitantes. En cuanto al volumen de ingresos de la pyme, según datos de DIRCE, a 1 de enero de 2010, casi el 97% de las empresas se concentraban en el tramo de menos de 2 millones de euros de facturación. El informe anual, por un último dato, el informe anual del Observatorio Mundial, el Global Monitor, sobre actividad emprendedora en España, señala que se han producido un incremento sustancial de nuevas empresas que operan en sectores de base tecnológica, pasando de un 3 a cerca de un 10%. Es un dato revelador. Lo importante es que empecemos a saber la opinión de Alfredo y que conozcáis un poco las propuestas. La primera pregunta que se me ocurre, luego os voy a ir pasando la palabra, si os apetece compartir con Alfredo vuestras inquietudes. ¿Cuál es la opinión del candidato en relación a los principales obstáculos que se encuentran los emprendedores en España? Bueno, antes de contestar, buenos días a todos, bienvenidos. Os agradezco, voy a emplear el tuteo, me es más cómodo por la diferencia de edad. Os agradezco muchísimo que hayáis interrumpido un día de trabajo para estar aquí conmigo, con nosotros. Pido disculpas por el retraso en el comienzo de este acto. Seguro que Cristina no me deja mal, pero ha llegado un poco tarde. Es verdad que venía el Consejo de Ministros y parece que la prioridad es la que es. No puedo reprochárselo, ¿no? Pero quería que estuviera aquí conmigo porque, de hecho, en un momento del acto la voy a invitar a subir. Si os parece, vamos a hacer lo siguiente. Esto está en directo y yo creo que es mejor que no lo hagamos en directo. Me parece que es más respetuoso con los que estáis aquí. Lo que no quiere decir que no se pueda contar, se puede contar todo y al final cada uno dirá lo que quiera y además hay 1000 mecanismos para contar las cosas incluso cuando están pasando, ¿no? Por tanto, voy a responder a esta primera pregunta con carácter general para enfocar un poco cómo vemos el programa. Luego cortamos la señal y empezamos un coloquio con las preguntas que Rosa quiera o con las que queráis vosotras. Entonces invitaré a Cristina que suba aquí a mi lado porque está en mi equipo y porque una buena parte de las ideas que os voy a contar las hemos compartido en unos cuantos días que hemos trabajado. Segunda puntualización de carácter general. Estamos acabando el programa electoral. De hecho, lo íbamos a aprobar mañana, lo hemos retrasado, en parte porque quedan algunas reuniones como estas.
y porque queremos que incorporen las mayores ideas posibles. Por tanto, este acto tiene un sentido, como decía Rosa. Yo voy a exponer algunas cosas, pero quiero sobre todo escuchar algunas otras, y si las ideas nos parecen razonables las incorporaremos al programa, lo cual tiene una doble ventaja. Si ganamos las haremos, y si no ganamos estarán en un programa electoral y formarán parte de la discusión política, que es lo más importante, que es lo que sucede un poco con la palabra emprender. Y voy ya a la pregunta de Rosa y voy a ser rápido. Era una palabra que no estaba hasta hace poco en nuestro lenguaje. Bueno, sí estaba, ¿no? Como dice el secretario general del Ministerio de Cristina, muchas veces estaba, la emprendimos a golpes con, era como estaba, pero ahora está en el lenguaje cotidiano. Yo me he ido al diccionario y veréis qué sabio es el diccionario de la Real Academia. Dice: emprender, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Está bien. Creo que está bien, ¿no? Que está bien. Te remite a la noción de riesgo, que es un poquitín lo que señalaba Rosa en su intervención. Riesgo. Y el riesgo, pues, tiene distintas facetas, ¿no? ¿Qué pretendemos nosotros en el programa electoral? Compartir ese riesgo, esencialmente. Dado la importancia que le damos a todo lo que es emprendimiento, que está ligado directamente a la innovación, pretendemos compartir ese riesgo. Y hemos diseñado el programa tratando de seguir la experiencia vital de alguno de vosotros, desde que tiene una idea hasta que tiene éxito. Ese es el diseño. Una idea exige ponerla en marcha. Para ponerla en marcha hay que crear una empresa. Para crear una empresa uno encuentra trámites y, por tanto, dificultades, simplificación, tiene necesidad de dinero. Todo esto es lo que hemos hecho. El programa está elaborado desde esa perspectiva y me parece que es lo más importante, teniendo en cuenta dos cosas adicionales. Una, que la sociedad española no ha vivido con esta idea del emprendimiento ni del riesgo. No es una idea nuestra, no lo es. Más bien somos una sociedad de trabajadores por cuenta ajena, y de hecho cuando preguntas a los estudiantes universitarios qué quieren ser, pues casi todos ellos quieren ser trabajadores por cuenta ajena, y muchos funcionarios. Y es verdad que nuestro sistema educativo se ha adaptado a ese funcionamiento, ¿no? Y por tanto la palabra riesgo no está en nuestra cultura, que se dice ahora, y lo peor es que cuando uno asume un riesgo y no tiene éxito a la primera, la cultura social española más bien tiende a considerarle un fracasado, lo cual ciertamente es una mala cosa para alguien que quiere asumir un riesgo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es explicar una y otra vez que cuando uno tiene ideas, pues a veces salen bien y a veces salen mal, pero que eso no califica a quien las tiene. Al revés, lo que califica a quien las tiene es la voluntad de intentar llevarlas a la práctica. Primera idea clave. La segunda tiene que ver con la economía. En fin, esto decíroslo a vosotros es elemental. Nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo de producción. Tenemos que competir en un mundo global, no vamos a bajar salarios, y por tanto lo que tenemos que hacer es ser más competitivos, y ser más competitivos es tener más ideas y hacer las cosas de forma distinta. Esto que os suena porque está en vuestra vida cotidiana, no está en el lenguaje de la gente. Y esto remite a una palabra que es innovación. Esa es la palabra clave. Y para innovar hay que innovar en todo, en lo que se hace de nuevo y en lo que se hace no tan nuevo. Por tanto, la palabra innovación debe estar presente en todo, en los sectores maduros, en los sectores en crisis, en los sectores que todavía no están desarrollados, y de ahí vamos al emprendimiento, y por eso el interés que tenemos en esta reunión, porque creemos que aquí hay un sector de punta que va a tener importancia económica, que va a generar empleo, pero sobre todo que va a ayudarnos a generar cambios de mentalidad en una sociedad, la nuestra, que tiene las restricciones que acabo de comentar. Por tanto, veréis que hay propuestas que tienen que ver con la educación, porque a emprender se aprende. Es verdad que no es fácil, no es fácil. Hay que cambiar un poco alguna de las cosas más profundas de nuestro sistema educativo, que tiene una tendencia a la teoría muy superior a la tendencia a la práctica, que tiene que ver con nuestra historia. Hay, por tanto, que cambiar usos y costumbres, y sabéis que cambiar los usos y los costumbres es lo más complicado. Pero hay que hacer una tarea de medio plazo ahí, y hay que empezar ya, y esta reunión y las que vayamos teniendo, y el hablar de ello una y otra vez, y el colocar la palabra en el diccionario no político, sino en el diccionario de la gente, nos va ayudando a incorporar todo lo que supone
emprender y la aventura de emprender a un sistema educativo que necesita cambios en esa dirección importantes. Segundo, os decía que la tarea de esto es medio plazo, largo plazo, pero hay que empezar ya. Os decía, el ciclo vital de una empresa, lo primero es crearla, ¿no? Tengo una idea innovadora, necesito apoyos, de la innovación hablaremos luego, con carácter general. Es verdad que la primera cuestión que uno tiene es crear una empresa, y para crear una empresa tiene trámites y dificultades y problemas. Bueno, hay una voluntad de simplificar, en la que no me voy a extender porque es más administrativa, pero que tiene sentido, sobre todo en un estado como el nuestro, es un estado compuesto, donde a veces hemos levantado alguna barrera artificial que tiene más que ver con las querencias propias de los gestores que con la realidad que tienen que gestionar. Pero, en fin, homologación de trámites, todo esto, todo lo que es simplificar la vida de quien quiere crear una empresa, porque después de todo el empleo lo crean las empresas y, por tanto, nuestro programa electoral centrado en el empleo debería ser crear empresas para crear empleo. Sobre esto podemos hablar después. Tenemos en el programa la voluntad de desarrollar una idea de la ley de la ciencia nueva que está aprobada, que es la joven empresa innovadora. Creemos que está muy bien. Ha costado muchos años, pero ya está en una ley. Mi compromiso es hacer el desarrollo en muy pocos meses, lo tenemos muy trabajado, que incorpora algunas novedades que tienen sentido. Por ejemplo, convertir los gastos deducibles de I+D en subvenciones. Tienes una empresa, tienes gastos de I+D, pero no puedes deducirte esos gastos. Hay que convertirlos en subvenciones. Por ejemplo, a estas jóvenes empresas innovadoras, bonificarles cuando contraten técnicos superiores titulados, que nos viene muy bien porque tenemos mucho titulado en paro, que es un drama importante. O quitar avales que a veces se exigen para determinado tipo de concursos y subvenciones y no se puede exigir a quien empieza. En fin, hay, por tanto, todo un conjunto de medidas que tienen que ver con el desarrollo de esta joven empresa innovadora. En segundo lugar, hay una idea en la que yo me he empeñado mucho y que estoy trabajando, entre otras con Cristina, que es simplificar, coordinar y concentrar toda la actividad financiera del Estado. El Estado da muchas ayudas en muchos sectores, y es verdad que esas ayudas están en este momento en distintos ministerios. Yo creo que todo eso hay que simplificarlo, porque hay algunas cosas que se pueden hacer de manera más sencilla, hay que coordinarlo mejor y, sobre todo, hay que concentrarlo más. Entonces, para eso lo que vamos a proponer es crear una agencia financiera del Estado, que, para que lo entendáis, es voluntad de simplificar, de coordinar y de concentrar una agencia financiera del Estado que incorporaría o que se dedicaría esencialmente a lo que creo que hay que financiar desde el Estado fundamentalmente: la innovación, y ahí está el CDETI, cuyo ámbito de actuación debe mantenerse y tiene su trabajo y lo está haciendo bien, no hay que cambiarlo, pero estaría en esa agencia financiera, sería un holding. Estaría todo lo que es la exportación, el ICEX, estarían los sistemas de garantía recíproca, que estarían ahí, y finalmente estaría el ICO, que debe concentrar su actuación básicamente en liquidez e inversión, pequeña y mediana empresa. Puede hacer otras cosas, pero tiene que concentrar su trabajo y tiene que tratar de llegar a las empresas. En este momento, como actúa siempre a través de intermediación de la banca, pues eso plantea dificultades y, por tanto, hay que cambiar su estructura, ¿no? Esa es la voluntad: simplificar, coordinar y concentrar. No podemos hacer de todo. Tenemos que dedicarnos a la innovación, por tanto al emprendimiento, tenemos que dedicarnos a la internacionalización y tenemos que ayudar a las pequeñas y medianas empresas en la inversión y a la liquidez. Esa sería la voluntad de esta agencia, que, repito, va a simplificar, a coordinar y a concentrar sobre todo los trabajos que el Estado lleva en esta materia. Dos cosas más y ya termino. Yo sé que el problema que tenéis cuando tenéis una idea es buscar dinero, y el dinero existe, menos del que nos gustaría, pero hay dinero, hay ahorro privado, y es verdad que ha tratado el gobierno, yo estaba entonces allí, de dirigir este ahorro privado hacia los emprendedores a través de la figura de los business angels. Lo hicimos aprovechando exenciones en capital, en beneficios de capital. Es verdad que la experiencia que hemos tenido es corta todavía, pero yo creo que deberíamos dar un paso más y digamos, esas exenciones llevarlas al IRPF, que nos parece que es mucho más inmediato, digamos, ¿no? y mucho más efectivo. Por tanto,
sería completar el desarrollo de la figura del Business Angels, que es una forma de canalizar ahorro privado hacia las empresas, hacia los emprendedores. Y evidentemente hay que trabajar todo el mundo del capital semilla, y para eso hay que entrar en el mundo financiero, y tendremos que ver qué mecanismos esencialmente fiscales conseguimos para que el sector financiero se preocupe de este sector del emprendimiento y, por tanto, dedique una parte de sus esfuerzos a capital semilla para las empresas. Después hay que consolidar la empresa una vez que ha nacido, y la consolidación tiene que ver, a mi juicio, esencialmente no solo con el capital riesgo, que en España está muy poco desarrollado. Por tanto, en el programa nos proponemos incentivar los fondos de capital riesgo. Entonces vamos a proponer 3 cosas concretas. Una primera es canalizar parte de la inversión de los fondos de inversión hacia el capital riesgo. Canalizar, cuando se habla de la actuación del Estado, significa impulsar fiscalmente. Por tanto, vamos a introducir algunas medidas fiscales para que los fondos de inversión se preocupen de gastar más dinero en capital riesgo, que en este momento, como sabéis, no es su prioridad. Y hay que incentivarlo, y la forma de incentivarlo es la fiscalidad. En segundo lugar, este holding, esta agencia financiera, creemos que a través del ICO, que se va a integrar ahí con los cambios que haya que hacer, debería hacer una especie de constituir lo que llamamos un fondo de fondos. Es decir, gastarse dinero en los fondos de capital riesgo. Puesto que el ICO lo vamos a concentrar en pequeña y mediana empresa, en liquidez y en capital y en inversión, pues constituir un fondo de fondos, que nos parece que es una buena inversión y que es otra forma de incentivar el capital riesgo. Y en tercer lugar, hay que seguir con el programa que ha puesto en marcha Cristina, el Invierte, que a mí me gusta mucho, porque creo que tiene sentido. Lo hemos puesto en marcha en Teleco, sabéis, supongo, en qué consiste. Es un programa que en este caso se ha acordado con Telefónica, el Estado, el CEDETI, una gestión que lo que hace básicamente es convertirse en un fondo de inversión público-privado, gestionado con criterios privados. Incluso estuvimos dándole vueltas a que lo gestionaran los fondos de inversión que existen. Al final optamos por otra forma, pero no quiere decir que en los otros sectores no podamos optar por esa. Estamos en energía, vamos a ir a BIOS, Cristina, y a tecnologías industriales. Bueno, el Invierte, que en definitiva es convertirte no solo desde la administración del Estado, sino junto con las empresas del sector, en un fondo de capital riesgo, con las enormes ventajas que tiene para quien entre en ese fondo de mercados, de internacionalización, etcétera. Bueno, hasta aquí los grandes temas que planteamos. Hay muchos otros, pero me parece que no tiene sentido que yo siga interviniendo. Acabo esta primera intervención como empecé, dándos las gracias por estar aquí y deciros que a partir de ahora te he contestado largo a la primera pregunta. Como periodista eres un desastre. Me tenías que haber cortado y haber dicho, ¿pero dónde va usted? Tal. Me has dejado hablar, pues fíjate. Le pones un micrófono a un político en campaña y no te cuento. Así que a partir de ahora pasamos a la clandestinidad relativa. Pido a los compañeros que corten la señal.